pongo la presentación. Pantalla. Muy bien, vamos a... ¿Se ve la pantalla? Perfecto, bien. Bien, vamos a comenzar ahora con síntomas y signos urinarios del sistema renal y urinario. Es muy importante este tema, esta parte, si bien no está en su pensum, en su pensum oficial, pero es algo que he visto que muchas veces tienen dificultad en la práctica diaria. Bien, vamos a comenzar con el dolor renal. Recordar que el dolor renal no se produce por daño principalmente del parénquima, sino se produce por una inervación sensitiva que tiene en realidad la fascia. La obstrucción, la inflamación, la infección, como ustedes pueden ver acá en este tumor renal, este carcinoma renal, genera una distorsión de la fascia, una distensión de la cápsula renal, y eso es lo que genera el dolor. Fíjense la tomografía del lado izquierdo, la imagen central y la otra tomografía del lado derecho, cómo es que se distorsiona el parénquima renal y distiende la cápsula, y eso es lo que genera el dolor. Muchas veces, por ejemplo, en la pielonefritis, en los cólicos renales, etcétera, etcétera, se produce básicamente esa distensión, y eso es lo que genera el dolor renal. Ese dolor renal es básicamente característico a nivel de las fosas renales en la región lumbar, por encima, en la región lumbar, con una derivación del dolor o un movimiento de este dolor hacia adelante, como yendo hacia los flancos o hacia las fosas ilíacas. Ese es el tipo característico del dolor renal. Este dolor renal puede venir acompañado de fiebre o no, dependiendo si hay algún proceso infeccioso o no. El dolor ureteral se debe a la distensión también del sistema colector renal, ya sea la pelvis, los cálices, especialmente por encima de la obstrucción. Una vez que se produce la obstrucción, se genera una distensión por encima de esa obstrucción, y eso es lo que genera este famoso dolor nefrítico, este famoso cólico renal, o el parto en los varones, como muchas veces se menciona, porque el dolor es bastante intenso. La característica de este tipo de dolor es que es unilateral. Normalmente, cuando hay un proceso infeccioso en el dolor renal, en una pielonefritis, el dolor es bilateral. En el cólico, en el dolor ureteral, normalmente es unilateral nada más, ¿vale? Entonces, se va a caracterizar por ese dolor en fosa renal, en la región lumbar, que se irradia básicamente hacia adelante, como yendo hacia las fosas hacia los flancos y a las fosas ilíacas. ¿Puede ir acompañado de fiebre? Sí, puede ir acompañado de fiebre. Muchas veces tiene síntomas vagotónicos, como por ejemplo náuseas, vómitos, malestar general. Este tipo de dolores son bastante intensos. Y nuevamente es por distensión de la cápsula. Fíjense en su imagen derecha, en la ecografía, donde está en las letras amarillas, se ve cómo se genera una obstrucción a nivel de esta vía urinaria, y cómo se distiende toda la cápsula del riñón, los cálices. ¿Se fijan? Cómo se puede ver esa distensión por encima de la obstrucción. Y en su imagen izquierda, en esta estructura anatomopatológica, en esta pieza anatomopatológica, se ve como macroscópicamente encontramos lleno de piedritas este riñón.
Y en la imagen central vemos cómo esta obstrucción puede generar incluso una sombra sónica, por eso es la S, a nivel del riñón, al igual como si fuera un lito en la vía biliar. Dolor vesical. Al igual que los anteriores, esto se produce también por una distensión de la vejiga. Muchas veces se produce el famoso globo vesical que ustedes tienen en la imagen derecha tomográfica en el corte sagital. Si se fijan, ven cómo se distiende la vejiga y se genera un dolor importante. Muchas veces he visto cómo han operado un paciente y simplemente era un globo vesical por el dolor intenso que refería el paciente. Por eso es muy importante la palpación adecuada en el abdomen. Si se fijan en esta imagen de la tomografía que les muestro del lado derecho, en la imagen del corte sagital, se ve cómo la vejiga llega incluso hasta la segunda vértebra lumbar. Fíjense cómo distiende todo, incluso obstruye el recto, apachurra los vasos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esa palpación del abdomen y ver si esa masa o ese globo vesical que nosotros observamos es producto de una obstrucción. Normalmente, gente que utiliza sondas vesicales, la sonda Foley, pacientes con patologías neurogénicas, el paciente diabético, etcétera, etcétera, son pacientes que tienden a generar este tipo de globo vesical. El adulto mayor también muchas veces genera este globo vesical. Hay un error muy común en la práctica diaria, que es que cuando se retira una sonda vesical, muchas veces no generamos una nueva estimulación del músculo o del esfínter que evita que este globo se genere. Si se fijan la inervación en el lado izquierdo de su imagen, podemos ver cómo el nervio pudendo, etcétera, etcétera, y la cadena simpática puede generar tanto el dolor como el cierre del esfínter para evitar el vaciado correcto de la vejiga. Es un error, como les decía, si no se hace la automatización correcta de la vejiga una vez que se quiera retirar la sonda Foley, se genera muchas veces este evento que es el globo vesical. El dolor prostático. No solamente el dolor prostático viene acompañado solamente de esa sensación dolorosa, sorda, en la base, en el periné o en el recto o a nivel suprapúbico. Es un dolor sordo de inicio, normalmente es insidioso, nunca es súbito, porque eso se genera ya sea por una prostatitis, por un cáncer de próstata, una hiperplasia prostática importante, pero muchas veces viene acompañado de una disminución del ritmo diurético. Muchas veces, si es una prostatitis, viene acompañado de hematuria. Hay muchas causas de este tipo de dolor. Muchas causas, como les mencionaba, las prostatitis infecciosas, ya sean virales o bacterianas, pueden generar este tipo de dolor. Es principalmente por una inflamación prostática, ya sea por una patología infecciosa o una patología oncológica. Bien, aquí les traigo algunos términos que son importantes. Por ejemplo, la disuria es un término genérico que solo significa malestar en la micción. La enuresis es la micción involuntaria en niños mayores o adultos durante el sueño, enuresis. El dolor miccional es el que viene acompañado de un proceso irritativo, inflamatorio, vesical ureteral de diferentes orígenes. La polaquiuria es el término que se refiere a micciones muy frecuentes y de escaso volumen, que es diferente a la poliuria, que vamos a ver más adelante. Y la urgencia miccional, que es la necesidad imperiosa de orinar sin que la vejiga esté totalmente llena.
Eso muchas veces se da en procesos infecciosos. Vemos como la infección urinaria, como vamos a ver más adelante, o la siguiente clase si nos alcanza el tiempo. Vemos como la urgencia miccional genera esta necesidad imperiosa de poder orinar, pero no porque la vejiga esté llena, sino porque hay un proceso inflamatorio como en las infecciones urinarias. Alteraciones del volumen urinario. Normalmente una persona orina entre 1000 y 1500 ml en 24 horas. El aumento de un volumen mayor o la disminución del volumen normal tiene sus características. Veamos cuáles son las alteraciones del volumen urinario. La oliguria es la disminución del volumen urinario por debajo de 400 ml al día. Ojo, esto es muy importante porque es un concepto que muchos de ustedes y de otros cursos, incluso internado, no tienen. Entonces, este concepto es fundamental para que comprendan que un paciente que empieza a tener oliguria es el primer dato para ya empezar a sospechar de una disfunción renal. Bien, si no tenemos un volumen adecuado, aproximadamente 500 ml mínimamente, pues vamos a ir concentrando un producto llamado creatinina. Esta creatinina va pues a orientarnos a una disfunción renal. Por ejemplo, si nosotros excretamos una cantidad de solutos de 600 milosmoles, la capacidad máxima de concentración tiene que ser de 1200 milosmoles litro. Entonces, tendríamos que eliminar mínimamente con 1 litro toda esta cantidad de solutos. Bien. Lo que les decía, si nosotros empezamos a tener oliguria, vamos a poder utilizar una clasificación llamada la clasificación Akin o rifle modificada, que ya está siendo cambiada actualmente, ya está saliendo otra clasificación en la cual vamos a ver, solo quiero que se fijen el volumen urinario, como cuando tenemos riesgo, injuria y falla renal. En el riesgo, cuando tenemos riesgo de falla renal, tenemos un volumen urinario menor a 0,5 ml kilogramo hora en más de 6 horas. Cuando tenemos ya injuria renal, tenemos menos de 0,5 ml kilogramo hora por más de 12 horas. Y cuando tenemos falla renal, tenemos menos de 0,5 ml kilogramo hora en 24 horas o anuria en 12 horas. Fíjense cómo es importante, muchas veces ya sabemos que existe riesgo, injuria o falla renal a través de esta clasificación, solamente sabiendo cuánto hemos orinado. Los que son mis alumnos se dan cuenta, es una de las preguntas clásicas en las visitas médicas todos los días, ¿cuánto ha orinado el paciente? Es importante saber el volumen urinario en 24 horas o en 6 horas o en 12 horas para determinar el riesgo, la injuria o la falla renal. Un paciente que ya está en falla renal, como vemos acá, o anuria, es normalmente cuando se determina que existe un volumen urinario inferior a los 100 ml día. Esto ya habla sobre una disfunción renal, porque no existe la capacidad de filtración a través del glomérulo, y eso es lo que va a generar la disfunción renal, y eso se manifiesta como anuria. Ahora bien, la disfunción renal, la anuria o liguria, puede ser debida por 3 grandes grupos: el prerrenal, el renal parenquimatoso o el postrenal obstructivo. En el prerrenal, lo más común es la hipovolemia. Siempre preguntamos eso nosotros, nos preguntamos en la práctica diaria a causa de qué se está generando la disfunción renal de este paciente. ¿Será baja volemia? ¿Será que se ha utilizado, que hay una disminución del gasto cardíaco, etcétera, etcétera? Muchas veces solamente con sueroterapia o darle diuréticos podemos solucionar esto. En la disfunción renal o parenquimatosa, la necrosis tubular aguda, que es un proceso en el cual muchas veces hay una resolución con el manejo adecuado, pues muchas veces se debe a isquemia, bajo gasto cardíaco, un paciente que ha sangrado, un paciente séptico, y eso genera la utilización de nefrotóxicos.
¿Qué nefrotóxico conocen, chicos? El gran grupo de nefrotóxicos que siempre se tiene que tener mucho cuidado, principalmente en un paciente hospitalizado. Los AINES, recuerden siempre, todos los AINES son nefrotóxicos y eso puede generar una disfunción renal por una necrosis tubular aguda, una disfunción renal parenquimatosa. Y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La postrenal obstructiva, ya sea por una lesión prostática, ya sea por estenosis, ya sea por tumores, sea por una disfunción neurogénica. Cuando hay una lesión, por ejemplo, a nivel de L1, L2 o de 10, etcétera, etcétera, vamos a tener una vejiga neurogénica y eso va a generar una obstrucción de la vía y va a generar una disfunción renal por obstrucción. Esa es la postrenal. Entonces, estos conceptos de anuria, oliguria, la clasificación Rifle o la Rifle modificada, que actualmente es el AKIN, la velocidad de la instauración en 6, 12 y 24 horas de la oliguria y que va a llevarnos a la anuria son muy importantes para poder evitar y poder ya intervenir preventivamente para evitar que el paciente llegue a una disfunción renal per se. Ahora vámonos al otro lado, la poliuria. Este ya tiene otro contexto. Y la poliuria se denomina un volumen urinario aumentado por encima de 3.000 ml día. Desde el punto de vista patogénico puede dividirse en poliurias por diuresis acuosa u osmótica. Ya vamos a ver más adelante. La osmolaridad urinaria permite diferenciar una poliuria acuosa de otra osmótica. Es muy importante que si uno empieza a beber mucha agua, que es la famosa potomanía, y eso normalmente tiene un contexto psiquiátrico, pues los pacientes van a generar un aumento de la diuresis y eso va a generar la poliuria. Pero también hay afecciones como alteraciones a nivel de la hormona antidiurética que van a generar las famosas diabetes insípidas que nos pueden llevar a un aumento importante del volumen urinario. Como les decía, la poliuria por diuresis acuosa, dentro de las causas, vemos que tenemos la diabetes insípida central, parcial o total. Hay una falta de respuesta a la hormona antidiurética. Acuérdense que la hormona antidiurética lo que hace es generar retención de sal y agua. ¿Se acuerdan que hemos visto en síndrome nefrótico, en síndrome nefrítico, la retención de sal y agua es producida por la hormona antidiurética? Cuando no existe una respuesta adecuada, pues tenemos pacientes como la diabetes insípida nefrogénica. La misma diabetes en sí te genera un aumento de la diuresis, por eso existen las famosas 3 P's, la poliuria, la polidipsia y la polifagia, dentro del diagnóstico clínico de la diabetes. Puede existir enfermedades intersticiales, la hipercalcemia, la utilización de litio, etcétera, etcétera, como causas de una diuresis acuosa. ¿A qué llamamos una diuresis acuosa? Simplemente a que la osmolaridad urinaria va a ser de menos de 150 miliosmoles litro. La osmolaridad urinaria ustedes la pueden medir, incluso se puede solicitar ahora, ya no se necesita hacer cálculos. Ustedes solicitan, quiero sodio urinario, potasio urinario y osmolaridad urinaria. Y ahí es donde podemos nosotros obtener la osmolaridad y con eso llegar a un diagnóstico. La poliuria por diuresis osmótica es aquella que tiene una osmolaridad urinaria mayor a 250 miliosmoles litro. Normalmente esto se da por osmoles, por ejemplo, como el manitol, la urea, la glucosa, o los osmoles electrolíticos que alteran el sodio a nivel de los túbulos que generan reabsorción de estos, como en los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, el exceso de aporte, etcétera, etcétera, y eso es lo que genera esta diuresis osmótica. Dentro de las alteraciones del volumen urinario también tenemos la nicturia. En realidad, más que la alteración del volumen, llegaría a ser una alteración en el ritmo urinario. Esta nicturia se genera por un aumento del número de micciones durante las horas del sueño.
Esto se genera, por ejemplo, en pacientes que llegan a tener los pacientes diabéticos, el paciente con insuficiencia cardíaca. Muchas veces hagan de cuenta que el cuerpo es como una botella de agua, que cuando está paradita, la botella de agua, hay un nivel, pero cuando recostamos el agua de la botella de agua, vamos a tener un aumento del volumen, aumento del gasto cardíaco, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco a expensas de un aumento del retorno venoso. Y esa redistribución de volumen que se genera en el paciente con insuficiencia cardíaca o el paciente con hepatopatía o fallas renales, etcétera, etcétera, va a generar un aumento de la micción. Y eso es lo que genera la nicturia en los pacientes. Normalmente tenemos la nicturia como un dato indirecto de una falla cardíaca o un aumento, un estado hipervolémico. Alteraciones del aspecto de la orina en los cambios de color. Es muy importante, una cosa que yo siempre les recuerdo a mis residentes y a mis internos en el hospital: la orina tiene que tener un color bastante claro. Como decía uno de mis profesores, la orina tiene que ser del color de un mate de manzanilla. Ese color claro, sin llegar a ser totalmente blanquecino. ¿Por qué? Porque eso nos habla sobre la concentración de solutos. A mayor cantidad de solutos de diferentes tipos, mayor coloración de la orina. A mayor coloración de la orina, muchas veces se va acompañado de oliguria. Vemos que la orina con mayor concentración llega a tener mayor coloración. Eso es muy importante para poder determinar macroscópicamente y anticipadamente si existe algún tipo de daño, ya sea renal, hepático o de tipo sistémico. Bien, aquí tienen unos cuadros en los cuales ustedes pueden ver la observación en los cambios de color de la orina, y de acuerdo al tipo de color nosotros podemos ver la causa, ¿no? Muchas veces la melamina, que es una sustancia que difícilmente alguien consume, pero pues puede producir orina negra. Una orina café puede ser debida a la bilirrubina, principalmente a la hemoglobina, a la mioglobina, por ejemplo. En grandes accidentes que generan una lesión muscular intensa, va a existir una hemoglobinuria importante, y eso o la mioglobina se va a metabolizar para poder generar una coloración oscura de la orina. El azul verdoso, muchas veces utilizamos biliverdina o azul de metileno para determinar si existe alguna fístula. Les hacemos tomar para determinar algún tipo de fístula. Hay fármacos como la fenazopiridina que se utilizan y generan una coloración naranja. El color púrpura, ese morado intenso, es normalmente dado por el porfobilinógeno, y muchas veces esto se ve en una enfermedad que altera el metabolismo del porfobilinógeno. ¿Cuál es esa enfermedad? La porfiria, chicos. No se olviden de la porfiria. Eso han visto ya en fisiología y en bioquímica. Bien, y principalmente la hematuria, ese color rojo, ese color intenso, que puede ser normalmente dado por la alteración o la secreción de sangre a través de la vía urinaria, pero también puede ser dado por otros datos, ¿no? La beterraga, como bien dice ahí, muchas veces genera esta coloración rojiza, pero mientras no se demuestre lo contrario, tiene que observarse siempre esa coloración rojiza como una hematuria. ¿Y qué es la hematuria? Se denomina a la presencia de sangre en la orina, que le da un color que va desde un color rojo, sangre, café, como Coca-Cola, dependiendo si tiene sangre fresca o hemoglobina que ha sido transformada
en hemoglobina ácida por el pH urinario. Normalmente, un varón no debería tener más de 3 glóbulos rojos en el examen general de orina, y la mujer máximo hasta 5 también. Entonces, cuando sobrepasamos ese número de glóbulos rojos en el examen de orina, pues vamos a observar a pacientes con hematuria microscópica. Pero si el número de glóbulos rojos es por encima de 100 por campo, ya tenemos una hematuria macroscópica. Vean acá cómo la hematuria puede ser debida a diferentes causas. Un profesor urólogo que tenía hace más de 20 años siempre nos dijo: hematuria es igual a patología oncológica en varones mayores de 40 años, a patología oncológica, a un cáncer en varón mayor a 40 años, hasta que se demuestre lo contrario. Que puede existir en la mujer cistitis, puede existir algún tipo de alguna lesión a nivel de una vejiga infectada, las litiasis también pueden generar hematuria, puede existir. Existen enfermedades glomerulares, por ejemplo, la enfermedad de Berger, las posestocócicas, membranoproliferativas, que nos pueden llevar a una hematuria. Acuérdense del síndrome nefrítico, donde una de las principales características del síndrome nefrítico es la hematuria. Pero cuando ustedes vean un varón sin datos de hipertensión, hipervolemia, como hemos visto en el síndrome nefrítico, piensen siempre en una alteración ya sea renal, prostática, vesical, como en primera instancia desde el punto de vista oncológico. Puede existir un cáncer renal, puede existir un cáncer vesical o puede existir un cáncer prostático. Es muy importante que la hematuria sea adecuadamente estudiada, no solamente con un examen de orina. No basta decir, sí, es hematuria, sino tenemos que hacer desde una ecografía básica de las vías urinarias hasta una urotomografía o una cistografía para poder determinar el origen de esta hematuria. Muy, muy importante determinar el origen de la hematuria. Ahora bien, hay pacientes que toman warfarina, hay pacientes que toman inhibidores del factor 10, por ejemplo, rivaroxaban, la pixaban, etcétera, etcétera, que pueden llevar a una alteración en la coagulación y generar coagulopatías, y eso también puede generar este tipo de hematuria. Es importante siempre en la anamnesis, dentro de los antecedentes medicamentosos, preguntar: ¿y usted está tomando algún tipo de anticoagulante? Sí. Entonces también hay que determinar por qué esa vía urinaria está sangrando. Si uno toma anticoagulante, normalmente no debería tener hematuria. Ojo, la infección urinaria también puede producir un proceso de hematuria. Está dentro de lo previsto que muchas damas, por ejemplo, las cistitis hemorrágicas, pueden llegar a una hematuria. Ahora, si se fijan en este dibujo de las copas de vino que están a su derecha, van a observar de acuerdo a dónde está generado el proceso de la hematuria. Si nosotros en el dibujito A vemos que la hematuria es permanente, se ve constantemente la hematuria, ustedes van a poder observar de que esta figura A pertenece principalmente al riñón. Es una hematuria que se está generando a través de una lesión glomerular, parenquimatosa, como hemos visto en la primera imagen, un tumor puede ser renal, etcétera, etcétera. En la figura B vamos a ver que es a nivel de la próstata, a nivel de la vejiga, es más distal o a nivel de la vía urinaria, porque va aclarando poco a poco. Y en la figura C uno empieza a orinar normal y finalmente termina siendo hematuria. Eso muchas veces es a través de una lesión más alta. Puede ser ya sea por una lesión a nivel de la uretra, del uréter, o a nivel renal por algún tipo de lesión.
Es muy importante cuando ustedes hagan la anamnesis al paciente preguntar si la hematuria se genera de forma constante desde el momento del inicio de la micción hasta el final de la micción, o cuando usted presenta la hematuria es al principio o al final de la micción. Eso es fundamental en la anamnesis de la hematuria. Bien, otros datos, por ejemplo, las alteraciones en el aspecto de la orina, la hemoglobinuria, la coluria, la porfinuria, lo que les hablaba del porfobilinógeno. Vemos cómo es una característica de la porfiria, que ya han visto ustedes esta patología principalmente en bioquímica el año pasado. Vemos cómo se genera este color, es un rojo intenso, un rojo a veces negruzco que se genera. Ojo que la porfiria normalmente se presenta como un dolor abdominal que muchas veces no se encuentra la causa, y muchas veces se piensa que es de causa urológica y uno empieza a buscar a través de la sospecha más que del color de la orina. Pensamos que es una hematuria y empezamos a buscar desde el punto de vista urológico y básicamente es una alteración en el metabolismo del porfobilinógeno, la porfiria. No se olviden de esa enfermedad que es muy importante y además va a ser pregunta de examen. Bien, la infección urinaria. La infección urinaria es un tema bastante sencillo, no es muy difícil, en la cual nosotros vemos alteraciones a nivel de toda la vía urinaria. Nosotros tenemos diferentes tipos, desde la colonización en el estadio 1, en el estadio 2 una alteración del uroepitelio, un ascenso de esta infección hacia las vías urinarias altas, llevando a una pielonefritis en el estadio 4 y generando una falla renal aguda en el estadio 5. Estos son los estadios de la infección urinaria. ¿Por qué es importante la infección urinaria en el contexto de un paciente, por ejemplo, inmunosuprimido? Muchas veces una simple infección urinaria nos puede llevar a una urosepsis, y un paciente diabético, un paciente que toma inmunosupresores, un adulto mayor, un paciente oncológico, un paciente que ya ha estado recibiendo antibiótico-terapia de amplio espectro por una sonda vesical, por diferentes o por otras causas. Por ejemplo, las sondas vesicales son los primeros elementos que te generan una transmisión de una infección urinaria por vía ascendente en el intrahospitalario. Dentro de las infecciones intrahospitalarias más comunes tenemos a las infecciones urinarias por el uso y mal uso y falta de cuidado de las sondas vesicales. Ustedes, cuando vayan a los diferentes hospitales, van a poder observar de que estas sondas vesicales están en el piso o están sucias o están mal cuidadas, o se ha jalado el paciente o se ha estirado por X o Z circunstancia la sonda, y esto genera muchas veces fricción, genera muchas veces lesiones a nivel de la uretra, etcétera, etcétera. Y eso es una de las principales causas de infección urinaria. Normalmente las sondas vesicales, sus bolsas colectoras, tienen o unos ganchitos o tienen unos guatitos para que puedan estar no en el suelo, sino puedan estar colgadas a nivel de la cama, ya sea cual sea la cama, para evitar que este paciente llegue a tener el contacto de la bolsa vesical con el suelo, donde empieza el ascenso de las bacterias a la vía urinaria, y eso te genera las infecciones urinarias. O simplemente es un paciente diabético o una dama que se aguanta de orinar, porque la retención urinaria también es un factor de riesgo de la infección urinaria. La colonización del recto, muchas veces los adultos mayores o pacientes de cualquier contexto que no tengan un Karnofsky. Ojo, el Karnofsky es una escala que nos habla sobre la independencia del paciente.
hay pacientes que no pueden ir adecuadamente al baño o están postrados en cama, no pueden ir a una taza y poder tener una defecación normal y hacen sus deposiciones en un pañal y con la benevolencia muchas veces de las señoras enfermeras o auxiliares de enfermería, muchas veces estos pacientes están horas y horas con estas heces dentro del pañal y eso hace de que los pacientes lleguen a tener este proceso infeccioso, al igual que los niños, ¿no? Muchas veces no se les cambia a las guaguas los pañales y esto va a llegar a producir estas infecciones urinarias. El proceso séptico infeccioso de la infección urinaria es algo muy crítico muchas veces. Uno piensa que una infección urinaria es una enfermedad banal, una cosa que se puede tratar ambulatoriamente, pero muchas veces esto llega a generar una morbimortalidad. No hace mucho yo tenía una paciente que entró al hospital por una pielonefritis, pero tenía una cardiopatía de base. Y esta pielonefritis le generó un proceso séptico y la cardiopatía de base con portador de marcapaso, un corbovis, etcétera, etcétera. Este proceso aumentó el gasto cardíaco y ese aumento del gasto cardíaco generó una disfunción cardíaca, un aumento de la demanda a nivel del corazón y la paciente terminó haciendo un paro en plena sala sin mayores lesiones coronarias o demás. Simplemente el aumento del gasto cardíaco por el proceso séptico la llevó a una disfunción cardíaca importante. Acuérdense que un aumento de la demanda de oxígeno, demanda de gasto cardíaco, pues puede alterar cualquier elemento o comorbilidad de base. Por eso, esto como introducción, toda esta charla, esta pequeña charla que les estoy dando de infección urinaria, como introducción para el día miércoles, entrar con mayor fuerza a la infección urinaria, porque es importante que ustedes tengan el concepto correcto, porque es una de las enfermedades más comunes que ustedes van a tratar en toda su vida, sean dermatólogos, sean oncólogos, sean internistas, terapistas. La infección urinaria es una de las cosas que más comúnmente se presenta en la práctica médica diaria. ¿Listo? Con esto concluimos ahora con esta introducción a infección urinaria y el miércoles hacemos infección urinaria y litiasis renureteral. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que esta clase siempre la doy de introducción de la infección urinaria y todos algunos términos, algunos conceptos semiológicos renureterales, porque hay una deficiencia en ese contexto, no solamente a nivel básico, sino también hasta hay algunos residentes que estos conceptos no les queda muy claro. Por eso es importante aclarar este tema y espero que les sirva para el resto de su vida universitaria y profesional tener estos conceptos claros. Ojo, muchas preguntas van a entrar también de estos conceptos. Así que es importante que le presten la atención y la dedicación adecuada. Bien, me despido. Si hay alguna pregunta. Creo que ninguna, Doc. Listo, entonces un abrazo hasta la siguiente clase. Buenos días. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.